Muy buenos días, hermanos de Centro de Plenitud. Agradezco a Dios este privilegio tan grande de estar frente a ustedes y compartir la palabra. Agradezco al pastor Raúl su deferencia y su confianza al darme este espacio para compartir la palabra del Señor con ustedes. Oramos al Señor para pedirle que nos guíe en este día. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu benignidad sobre nuestras vidas. Te pedimos que en este día, Señor, este servicio en el que nos hemos dispuesto para alabarte, para adorarte, para escuchar tu mensaje, Señor, sea grato ante tus ojos, Padre Santo, y que podamos, Señor, a través de tu palabra, llevar enseñanzas a nuestro corazón que nos permitan fortalecer nuestra vida y nuestra relación contigo, para que las cosas naturales también sean transformadas con la ayuda de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Padre Santo, por este privilegio y nos disponemos en tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado El manejo de la carga en la vida de los cristianos. Este es un tema que quizás usted ha escuchado en muchas ocasiones, muchas predicaciones, muchas enseñanzas, y pretendo solamente, aparte de recordarles algunos aspectos que la Biblia nos menciona y nos recomienda, aportar algunos conceptos y algunas experiencias que nos han permitido manejar este tema en nuestra propia vida personal. Vamos a entrar en el tema, el manejo de la carga en la vida de los cristianos. ¿Qué es carga? Es lo primero que nosotros debemos definir. Según la Real Academia de la Lengua, está relacionado a aquella cosa que genera peso o presión respecto a otra estructura que se transporta. Ya sea la espalda de un hombre, ya sea el lomo de un animal o ya sea un vehículo. También el concepto de carga habla de definir la capacidad que tiene una estructura de soportar cierto peso determinado. Entonces, básicamente es algo que genera peso y presión en alguna estructura. En este caso, para los creyentes, es el peso y la presión que se ejerce por las circunstancias en nuestra vida. Hay otro concepto que quizás debemos tener también en cuenta para este tema de la carga en la vida de los cristianos, y es el concepto de sobrecarga. Entonces, primero carga y ahora sobrecarga. ¿Qué es sobrecarga? Sobrecarga es el exceso de peso, ¿sí?, que está sobre la estructura. Un ejemplo, un exceso de peso sobre un barco puede hundir el barco, para que entendamos el ejemplo. Eh, Sobrecarga es el hecho de sobrepasar la capacidad de la estructura de soportar peso. O en nuestro caso, como concepto en la vida cristiana, molestia o preocupación en nuestras circunstancias en la vida. Entonces, dos conceptos que debemos tener en cuenta, carga y sobrecarga. Sobre esto quiero hacer una pequeña aclaración. Nosotros hablamos en general de carga, cuando hablamos desde el punto de vista espiritual, hablamos sobre lo que nos carga. Pero yo creo que el concepto más correcto sería hablar de lo que nos sobrecarga. ¿Por qué mi opinión? Porque nosotros estamos diseñados por el Señor con unas capacidades, unos dones, unos talentos, con sabiduría, con inteligencia, con muchas cosas. Nos capacitó el Señor para manejar las circunstancias de nuestra vida, para enfrentarlas y para salir victoriosos en las circunstancias de la vida. Entonces, lo que realmente quizás el tema que nos preocupa es la sobrecarga, eso que sobrepasa nuestras capacidades o aquellas cosas que no debiéramos cargar porque no nos corresponden, o sea, porque no son parte de nuestro diseño divino. Entonces, es un tema que quizás debamos revisar un poquito, y es el tema de carga o sobrecarga, porque nosotros no podemos considerar que todas las circunstancias de la vida son carga, son
circunstancias que en su gran mayoría estamos en capacidad de resolver porque Dios nos dio los elementos, las herramientas y las armas, tanto naturales, físicas, psicológicas, emocionales como espirituales para sobrellevar muchas de esas circunstancias. Entonces quizás el concepto más adecuado sería hablar de aquellas cosas que nos sobrecargan y que pasan nuestra capacidad de reacción. Un elemento físico también que debemos tener en cuenta es que decimos que la carga genera presión. Entonces, ese es el tema. Nosotros, en medio de las circunstancias de la vida, eh, tenemos presión por ciertas cosas que nos limitan en nuestra capacidad de movimiento. Pablo dice que nosotros debemos correr la buena carrera, pero el concepto es que la debemos correr, no la debemos dar paso a paso, no la debemos caminar, no podemos ir tan tranquilos por la vida, tenemos que correr la carrera hablando en el ámbito espiritual. Y si estamos sobrecargados, quizás nuestro paso sea demasiado lento para responder a las circunstancias de la vida. Este es un concepto técnico, este es un concepto de lo que nosotros te podemos reconocer como la carga desde el punto de vista físico. Ahora, una pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué nos carga? ¿Cuáles son las cosas que nos cargan? Entonces, cuando nosotros hablamos de las cosas que nos cargan, usted quizás puede tener muchísimos ejemplos en este momento, hablando de sus situaciones, hablando de sus circunstancias, hablando de sus relaciones, hablando de todo lo que compone su vida. Puede que haya muchas cosas que lo carguen, pero tenemos que darle un orden o priorizar ciertas cosas para que entendamos contra qué debemos luchar primero en esas cargas o en esas sobrecargas en nuestra vida. Y para eso debemos entender qué nos carga. Y lo primero que está en la lista de las cosas que nos cargan es el pecado. Lo primero, lo que más produce carga en nuestra vida es el pecado. Y no solamente por la culpa ni por las consecuencias del pecado en sí, sino porque el mismo Dios nos produjo o puso sobre nosotros una carga como castigo o como consecuencia de la desobediencia en el momento de Adán y Eva. Si usted recuerda, en Génesis capítulo 3, versículo 13 al 19, la palabra del Señor me dice en Génesis 3, del capítulo 13 al 19, me dice lo siguiente. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios entonces ahora determina en el versículo 14 castigar a la serpiente. Luego castiga a la mujer. Y habla de la enemistad con la serpiente, pero también le dice que va a multiplicar sus dolores de parto. Al hombre le dice que va a tener que luchar y con el sudor de su frente para alcanzar el alimento que antes lo recibía de manera más sencilla. Si nos estamos dando cuenta, el inicial elemento que nos sobrecarga es el pecado. Y esto no ha cambiado desde la época de Adán y Eva hasta nosotros. En este tiempo, lo que más nos carga es el pecado. Porque el pecado es un elemento que elimina o disminuye nuestras capacidades de reacción, disminuye o nos aleja de la relación con Dios, que es la fuente de todas las soluciones y de todo lo bueno y deseable para nuestra vida. Nosotros cuando estamos cargados, nosotros buscamos soluciones, pero las soluciones están en Dios. Pero si nosotros permanecemos en el pecado, estamos alejados de Dios, o quiere decir que estamos alejados de las soluciones. Entonces, lo primero que nos sobrecarga es el pecado. Lo segundo son las personas. Entonces, en la relación con las personas, nosotros nos cargamos, porque nosotros dejamos entrar a nuestro corazón personas que influyen en nuestra vida y que aplican sus conceptos, sus opiniones sobre nosotros, y nosotros somos permeables a esa influencia de las personas, y esas personas, si no están si no son temerosas de Dios, si no son creyentes, nos pueden sobrecargar. Otra manera de sobrecargarnos o otro elemento
primordial en la sobrecarga que nosotros podemos tener en la vida somos nosotros mismos. Nosotros tenemos el primer elemento que carga, es el pecado. Eso trae consigo la culpa. Entonces nosotros debemos tomar decisiones, y si nosotros no tenemos o no tomamos decisiones con referencia al pecado, la culpa nos va a seguir sobrecargando. Entonces nosotros somos responsables de la sobrecarga también que llevamos. La palabra también me enseña que la carga me la pueden aplicar a mí las circunstancias. Las circunstancias con las que o la forma en que yo maneje las circunstancias, me puede sobrecargar. También me pueden sobrecargar los conflictos en las relaciones con las demás personas. Pero eso hace referencia al temperamento, a la forma en que yo vivo, a mi carácter, a la forma en que yo manejo mis relaciones interpersonales. Otra cosa que nos puede cargar son las enfermedades, esa impotencia o esa dependencia que se genera en nosotros cuando estamos enfermos porque necesitamos medicinas, porque necesitamos médicos, porque necesitamos recursos, nos puede cargar. La situación financiera es una de las cosas que también sobrecarga de gran manera. Hay otro tema en las relaciones tóxicas que nos pueden sobrecargar. El engaño, la agresión, la desilusión, la impotencia. Pero esto tiene que ver con relación a las personas en esas relaciones tóxicas que nosotros permitimos en nuestra vida. Las malas noticias. Nosotros podemos sobrecargarnos si nosotros tenemos expectativas de pesimismo sobre el futuro. Si nosotros vemos negro el futuro, si nosotros somos pesimistas en relación al futuro, entonces nosotros nos estamos cargando por esperar malas noticias, porque las vemos venir, entonces nos sobrecargamos. Y otra cosa que sobrecarga nuestra vida es el fracaso. Pero no el fracaso por el fracaso en sí, sino por la responsabilidad de nuestras decisiones en eso que produjo un fracaso en mi vida. El tener que reconocer que mis propias decisiones fueron las que me llevaron al fracaso también me puede sobrecargar. Y podemos seguir enunciando un gran número de elementos y circunstancias que nos pueden sobrecargar. Entonces, vayamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a la carga y cuáles serían las posibles soluciones? Entonces, lo primero que nos enseña la palabra es que nosotros debemos reconocer nuestra responsabilidad en la carga que nosotros llevamos. Salmos capítulo 38, versículo 4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Esto quiere decir que el pecado nosotros lo tenemos que reconocer la causa de ese peso que está sobre nosotros, que es el pecado, y tomar las decisiones pertinentes y necesarias bajo la dirección del Espíritu Santo y apelando a la gracia de Cristo Jesús. O sea, yo tengo que reconocer mi pecado, porque recordemos, el elemento que más nos carga es el pecado. Entonces yo debo tomar decisiones en referencia al pecado. El Señor nos dice que nosotros podemos deshacernos de nuestras cargas y podemos echarlas sobre Él. Dice en Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entonces, Dios está interesado en ayudarnos con la carga. Pero para yo entregar la carga a Jehová, yo tengo que reconocer esa carga, yo tengo que reconocer las causas de esa carga y yo debo dársela al Señor, pero debo tener el cuidado de, al reconocer las causas de por qué tengo esa carga, de no volver a cometer esos mismos errores o a tomar esas mismas decisiones. Jehová está interesado en que usted corra la carrera con libertad. Jehová está interesado en que tú estés en libertad. Hablábamos de las cargas que echan las otras personas sobre nosotros. Mateo 23, 4 nos habla de las cargas que pesan y son difíciles. Dice Mateo 23, 4, porque atan cargas
pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Quiere decir que si nosotros prestamos oído, atención a lo que dicen los demás nos quieren imponer modelos de vida, formas de pensar y formas de actuar que ni ellos mismos son capaces de cumplir. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y aceptar que la guía nuestra para vivir nuestra vida son las Sagradas Escrituras. No hay otra manera, no hay otro proceso real y verdadero que nos ayude a vivir nuestra vida en libertad, sino la guía de la palabra del Señor. El prestar atención a los demás es permitirle o darle permiso y autorización a los demás a que echen cargas sobre nosotros, sus opiniones, sus conceptos, casi siempre del mundo y afectados por una sociedad consumista que quiere una posición y una manera de representar la vida, van a echar cargas sobre nuestra vida. Nuestro modelo de vida está consignado en las Sagradas Escrituras. Pero también nos habla de las cargas que no podemos llevar. Lucas 11:46 dice, y él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo los tocáis. Mientras en las otras nos hablaba, en el versículo anterior, nos hablaba de las cargas pesadas y difíciles, aquí nos está hablando de las cargas que no podemos llevar. Nosotros no podemos asumir responsabilidades que no nos competen. Nosotros no podemos asumir responsabilidades que le competen a otras estructuras, a otras personas, a otras instituciones. Nosotros tenemos cargas en nuestra vida y son las personales y por ellas debemos responder. Tenemos un nivel social en el que compartir las cargas con los demás, pero tenemos que ser cuidadosos en no asumir una carga que no es la que nos corresponde. Y aquí específicamente la palabra está hablándole a los intérpretes de la ley. Quiere decir que nosotros debemos tomar la decisión de verdad de vivir nuestra vida para que no nos carguemos en la gracia que es la que a nosotros nos corresponde vivir en este tiempo como iglesia. Nosotros no podemos vivir en la ley, nosotros debemos vivir en la gracia. Si nosotros somos ambiguos y no tomamos decisión, si vivimos en la ley o vivimos en la gracia, vamos a terminar cargados porque la ley no congenia con la gracia. No, son dos pactos diferentes y tenemos que tener claridad sobre cómo debemos vivir. Pero ahora, en el ambiente y en nuestras circunstancias y en nuestra vida aparece Jesucristo. Y Jesucristo es la solución a todas las cosas. Y Él, en este tema de las cargas, es claro, es específico al hablarnos de ellas y de las soluciones que debemos asumir con referencia a las cargas. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 30. Dice muy clara la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos versículos hablan del deseo de Cristo Jesús, de que nosotros lo busquemos y aprendamos a vivir como Él vive, en mansedumbre, en humildad, para que las cargas también desaparezcan de nosotros. Esto nos da un elemento interesante para analizar. El orgullo, la prepotencia, la vanidad, todos esos elementos negativos en nuestra vida nos cargan. Y el Señor nos está diciendo, traigan las cargas, pero aprendan a vivir como yo lo vivo. Yo los hago descansar, pero tienen que aprender a vivir en humildad, en mansedumbre, no en orgullo y en prepotencia, o en no querer representar una vida o aparentar en la vida algo que no se es. Nosotros somos creyentes, nosotros somos hijos de Dios. Todo nuestro poder y nuestra gloria está en el reino y será manifestado cuando Cristo Jesús venga. Jesús nos invita a que dejemos las cargas en Él. También nos dice a través de Cristo que entreguemos nuestras luchas. Primera de Pedro 5, 6, 7. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7. Dice,
Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor nos está diciendo a través de Pedro, Dios está interesado en cuidarnos. Dios está interesado en que no andemos la vida o corramos la vida y la carrera que debemos correr sobrecargados. Por eso nos dice que echemos nuestras ansiedades sobre Él. Está hablando sobre la afectación y sobre la sobrecarga que produce en nosotros las emociones y los sentimientos. Las emociones y sentimientos sacuden nuestro cuerpo físico de manera tal que podemos enfermarnos. Entonces el Señor nos está diciendo a través de Pedro, echemos la ansiedad, las emociones, los sentimientos, esas emociones y sentimientos tóxicos, nacidas quizás de relaciones tóxicas, echémoslas en el Señor, porque Él está interesado en cuidarnos. ¿Cuál es la condición para que yo pueda echar mis ansiedades ante el Señor? Que yo me humille ante Él, que yo entienda, acepte y aplique en mi vida, que yo sea reverente, respetuoso y obediente con el Señor en el cumplimiento de su palabra. Y la ansiedad y esas emociones que me sobrecargan también pueden salir de mí. Pero lo más importante es en nuestra cotidianidad, en relación a la sobrecarga y al peso en nuestra vida que nos impide movernos con libertad, es cómo opera el eliminar las cargas en nuestra vida. Isaías 10:27. Dice la palabra del Señor, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. Estamos hablando de cómo se quita la carga. Y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ojo. La manera en que quitamos nuestras cargas de manera real es que nosotros seamos expuestos a la unción para que el yugo que amarra la carga a nosotros desaparezca y la carga se caiga. Pero ¿qué quiere decir? El yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción viene por la relación especial, directa, personal, constante, profunda con el Espíritu Santo. No hay otra manera de que la unción llegue a nosotros. Recordemos, Cristo Jesús, siendo Dios, haciéndose hombre, estando aquí en la tierra, inició su ministerio cuando la unción del Espíritu Santo vino sobre él en el bautismo frente a Juan el Bautista. Ustedes recuerdan. O sea, es el momento en el que nosotros realmente empezamos a dejar o tener capacidad de dejar nuestras cargas. Cuando nosotros empezamos a profundizar y a tener una relación constante y permanente, profunda, real con el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que se pudre el yugo que ata la carga a nuestra espalda. La relación profunda y íntima con el Espíritu Santo nos ayuda a que esa libertad que Cristo Jesús ganó para nosotros y que, como él dice la palabra, que él verdaderamente nos hace libre, elimina la carga. Es la relación con el Espíritu Santo. Es el que pudre el yugo. Y si se pudre el yugo que ataba la carga a nosotros, ya no hay forma de que esa carga vuelva a nosotros. Nosotros también debemos saber que hay cosas y cargas que debemos compartir con los demás. Hay cargas que nosotros debemos llevar y quizás recibir de otras personas de manera tal que sea más liviano y más fácil llevar las circunstancias de la vida. Éxodo 18:22. Dice la palabra, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás las cargas de sobre de ti y la llevarán ellos contigo. Está hablando el suegro Yetro de Moisés. Yetro le está diciendo a Moisés, reparta, delegue carga, delegue responsabilidades. Eso también podemos hacer en nuestra vida. La palabra nos enseña en el Evangelio que nosotros debemos sobrellevarnos la carga y apoyarnos mutuamente hermanos con hermanos y ayudarnos unos con otros. De esa manera se aliviana nuestra carga. Dios
no está interesado en cargarnos. Dios no está interesado en que nosotros llevemos cargas. Dice la palabra del Señor en Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. La palabra nos está diciendo en el momento de la discusión de la circuncisión o la incircuncisión, con tema de Pablo y Pedro, en el sentido de se circuncidaba a la gente. Y dice la palabra que al Espíritu le pareció bien no sobrecargar a las personas. Hay un modelo de vida que se nos ha sido dado a nosotros y es la gracia a través de Cristo Jesús en la relación con el Espíritu Santo y en obediencia al Padre. Ese es el modelo de vida, el modelo de la gracia para nosotros. No podemos aceptar ni debemos llevar otra carga que no sea la que realmente debemos llevar. Cada uno es responsable de su carga. Entonces, por eso en Gálatas 6:45 dice la palabra, 6:4-5, perdón. Gálatas capítulo 6, versículo 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. No quiere decir que Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo nos exima de la carga. Nosotros tenemos responsabilidad en nuestra vida a través de nuestras decisiones. Y cada decisión en nuestra vida traerá o no traerá carga. Cada decisión en nuestra vida nos llevará a correr con libertad o a recorrer con carga. Entonces cada uno llevará la carga. Pero el Señor nos está diciendo que ellos, Padre, Hijo y Espíritu, no están interesados en que nosotros vayamos sobrecargados. Que el Padre como el Hijo nos ayudan y que podemos depositar sobre Él la carga en Jehová o las emociones o los sentimientos que nos sobrecargan sobre Él. Que Cristo nos ayuda y nos invita a que descansemos con Él en un modelo nuevo de vida. Pero también nos dice que para que la carga definitivamente se quite de nuestra vida, debemos profundizar en la relación con el Espíritu Santo. Y quiero terminar esta enseñanza con un elemento que quizás debamos revisar en nuestra vida y que quizás es lo que nos afecta en este tiempo. Nosotros podemos escuchar esta predicación o esta enseñanza y podemos escuchar predicaciones y muchas enseñanzas de este tipo en que nos invitan a quitar la carga y quizás cuando escuchamos el mensaje efectivamente nos queremos liberar de la carga, pero una vez salimos de la iglesia o una vez salimos de la influencia inmediata del evangelio o de la predicación que hemos recibido, volvemos a retomar las cargas. Entonces la pregunta es por qué nosotros volvemos a retomar las cargas. Voy a tocar algunos elementos, no son todos, pero que me parecen a mí los más importantes y los más trascendentes. Nosotros no podemos entregar las cargas a Jesús, a Dios o al Espíritu Santo, no las podemos entregar en nuestras emociones. Si nosotros escuchamos una predicación que nos enseña a dejar las cargas, nos está diciendo que esas cargas se entregan en el nivel espiritual al Señor. O sea, en una profundidad realmente cierta que transforma nuestra vida. Las emociones, recordemos, están en el alma. Las emociones son parte del alma, no son parte del espíritu. Pero para yo afectar las cargas de mi alma lo debo hacer desde el Espíritu. Entonces yo nunca podré entregar cargas al Señor si no las hago desde el nivel espiritual. Yo no puedo entregar cargas desde mis emociones. Yo debo entregar mis cargas desde una decisión clara y definida desde el ámbito espiritual. Si yo tomo decisiones en mis emociones, no me va a funcionar. Si yo decido, lo debo decidir desde el ámbito espiritual para realmente entregar mi carga al Señor, pero entregarla de tal manera que esté en el ambiente en que Dios está, que es en lo espiritual. Entonces,
Nosotros volvemos a retomar la carga porque nosotros entregamos la carga y gritamos y avivamos y decimos amenes y aleluyas cuando escuchamos la predicación y entonces tomamos decisiones en nuestras emociones. Una vez nos desmotivemos o una vez nos enfrentemos de nuevo a la situación, ya esa emoción ha desaparecido y volvemos a retomar y volvemos a quedar con el peso de la carga sobre nosotros. Otro elemento profundamente importante. Nosotros volvemos a retomar las cargas y nos las volvemos a echar encima por falta de fe. Porque no entendemos cómo Dios va a actuar para quitarnos las cargas que quizás nosotros hemos luchado por muchos años para quitarnos, o nos hemos acostumbrado a cargarlas y a llevarlas de tal manera que es nuestra carga y asumimos propiedad sobre la carga. Entonces, la falta de fe es un elemento primordial y nada en nuestra teología y en nuestra visión y en nuestra relación espiritual tiene fundamento y tiene estabilidad si no tenemos fe. Y si deseamos tener una vida libre y poder correr la carrera con libertad, es necesario y es imprescindible que cuando entreguemos la carga, la entreguemos con la fe de saber que nunca más vendrá a nosotros y que Dios nos llevará a la solución permanente, perfecta y completa que nosotros necesitamos. Nosotros volvemos a retomar las cargas por otro elemento, porque volvemos por costumbre a poner los ojos en las circunstancias y no permanecemos mirando a Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Retomamos las cargas apenas nos enfrentamos a la situación. No vamos con confianza, no vamos con seguridad a enfrentar el mundo, porque no tenemos fe, pero preferimos mirar el mundo natural que el mundo espiritual. Nosotros podemos retomar las cargas por la reacción del enemigo. El enemigo no está interesado en que nosotros retomemos, que caminemos libres. Él está interesado en que retomemos la carga. Entonces, una vez usted recibe una palabra y una enseñanza como esta, él va a reaccionar y le va a traer a su mente, a su cabeza, le va a acercar personas, circunstancias y procesos en los que usted va a decir, nada ha cambiado. Mira, ahí viene la deuda, ahí viene el problema, ahí viene el conflicto, ahí viene la enfermedad. No, es el tiempo de decirle al enemigo que no tiene potestad ni derecho sobre nuestras vidas y sobre nuestras circunstancias, porque nosotros nos entregamos al Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo de Dios nos protege y el Espíritu Santo de Dios quitó las cargas, quebró, pudrió el yugo de nuestras cargas y no las vamos a recibir. Declaramos en Cristo Jesús que no volvemos a recibir las cargas. Así el enemigo pretenda traérnoslas de nuevo a través de personas, de situaciones, de conflictos o de circunstancias o de relaciones. No aceptamos recibir carga en nuestra vida porque la carga ya fue quitada por el Señor. Nosotros podemos retomar las cargas porque desconocemos cómo actúa el Señor. Yo debo entender que el Señor es todopoderoso y Él tiene la capacidad de quitarla, de desaparecerla en un instante, o me puede meter en un proceso en el que yo sea capaz de liberarme de esa carga. Pero Dios siempre tiene una multiforme manera de actuar, pero la carga se va de mi vida. Cuando nosotros recibimos una predicación de esta, recibamos la influencia de la palabra en nuestra vida y neguémonos absoluta y totalmente a recibir la influencia de las personas alrededor nuestra y más si no son creyentes. Si recibimos esta palabra, apropiémonos de ella. Vivámosla con fe, repasémosla, estudiémosla, llevémosla a nuestra mente, a nuestra cotidianidad espiritual, pero no permitamos que las personas alrededor nuestro vuelvan a traernos las cargas o a influir de tal manera que nosotros volvamos a retomar la carga. Y por un favor, no permita la presión social. No permita la presión alrededor suyo. No permita que las circunstancias, las personas, la economía, la sociedad lo presione. Viva en la certeza de una palabra que le está diciendo que Dios no está interesado en que usted viva con carga, sino todo lo contrario, que corra
su carrera en la libertad que Cristo ganó para ti. Como dice la palabra, el que verdaderamente nos hizo libres es el Hijo del Hombre, es Jesucristo, y Él está interesado en que corramos nuestra vida sin carga. Por eso, tome esta palabra, aprópiese de ella y viva una vida con libertad, haciendo lo que tiene que hacer porque le corresponde tu parte. Debes tomar las decisiones correspondientes, debes apartarte del pecado, pero debes creer que el Señor está al lado tuyo para ayudarte, para recibirte las cargas materiales, físicas, emocionales y psicológicas para que vivas en libertad en el nombre de Cristo Jesús. Yo le bendigo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, y asuma que usted puede vivir esta vida sin carga en el nombre del Señor. Amén, amén y amén.